Hola, hola, ¿qué tal? Bendiciones. Quien les acompaña, les saluda, les bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pastor Oscar Durán Torres. Bendecido, sí. Un abrazo y una bendición para todo este hermoso pueblo que nos honra con su sintonía. Todos los que están tanto dentro como fuera de Costa Rica, saludos a todos en Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, Europa, en cualquier rincón del mundo donde usted esté recibiendo la señal, y también por medio de Facebook. Me pueden buscar como Oscar Durán Torres en el Facebook, y ahí estoy en este momento transmitiendo. Dele compartir, que en este momento la palabra corra, que corra la palabra, que llegue a sus amigos, a sus vecinos, que todo el mundo se entere, se dé cuenta de que Dios puede transformar y que Dios puede cambiar nuestro lamento en baile, que Él quita el cilicio y nos ciñe de alegría, que Dios no hace acepción de personas, que no importa si ha tocado fondo, la misericordia y la bondad de Dios para con esa persona. Dios es perdonador. Dios no hace leña del árbol caído. Dios no viene a sacar un chilillo y a sacar faja y a pegarle a todo mundo, ni a castigar a nadie. Dios es amor, y su amor nos alcanza a todos. Su amor por medio de su Hijo Jesucristo, que entregó su vida en el madero y derramó su sangre para limpiarnos y redimirnos de toda culpa. Que Dios te bendiga ahí en carretera. Dios te bendiga en tu trabajo, en un hospital, en un centro penal. Por cierto, quiero bendecir a un grupo de mujeres en el Buen Pastor. Yo sé que ahora tiene otro nombre este lugar, pero conocido como el Buen Pastor. Se reúnen. Ahí el esposo de una amada me dijo: Pastor Oscar, se reúne un grupo de mujeres y ellas, es un culto que tienen a las 6. Ahí se reúnen en los diferentes centros penales, pero específicamente envío una palabra sobre todas esas mujeres en el Buen Pastor. Que Dios les bendiga en los hospitales, en las cárceles, en autobuses, en sus vehículos particulares, en un taxi, en un carro, alguna plataforma. Bendiciones para todos. Amén. Bien, hermosa palabra. Voy a hablarles de un profeta. Ezequiel. Ezequiel vivió cautivo. Antes de ser profeta, era un sacerdote. Usted, antes de ser hija de Dios, y antes de ser hijo de Dios, y antes de ser lo que usted es hoy en Dios, ¿qué era antes? Bueno, pastor, yo era un agricultor, ahora soy un pastor. Yo era, antes servía, o antes era carpintero, y ahora soy un evangelista. Bueno, Ezequiel, dice la Biblia, que Ezequiel, en el capítulo 1 del libro de Ezequiel, dice la palabra que él vivía cautivo. Estaba en medio de los cautivos, junto al río Quebar, y los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Qué hermoso esto. Aconteció que el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, estando yo en medio de los cautivos, ahí estaba, en medio de los cautivos. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿En medio de qué estaba usted? Él estaba en medio de los cautivos. Y hay cosas que ni por nuestra cabeza pasa, hermano. De donde Dios nos sacó, en la condición en la que estábamos, para hoy ser instrumentos. Recuerda lo que usted era antes. Y te sacó de ese lugar, en medio de los cautivos, para usarte como profeta. Te sacó en medio de los cautivos para usarte como evangelista. Te sacó en medio de los cautivos para usarte como pastora, como pastor. Te sacó en medio, es que ahí estaba, en medio de los cautivos, junto al río Quebar. Y ahí, en ese lugar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Y en el quinto, dice, en el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes,
vino palabra en medio de la cautividad. O sea, a usted nunca le va a faltar palabra. Puede estar cautiva, puede estar cautivo, puede estar en una opresión, puede estar en depresión, puede estar en prueba, puede estar pasando una prueba en el matrimonio, puede estar pasando una prueba en la salud, puede estar pasando lo que esté pasando, pero nunca va a faltar la palabra. Él en medio de los cautivos vio visiones, vino palabra. En medio de la cautividad, en medio de la prueba, nunca va a faltar la palabra. Nunca va a escasear la palabra. Nunca. Nunca, hermano. De alguna forma la palabra va a llegar. ¿Está usted en prueba? Vino palabra de Dios. Dios usó a alguien, una compañera de trabajo. ¿Estaba usted en el alcoholismo? Dios usó a la compañera de trabajo para invitarte a una reunión de oración, para invitarte a un encuentro, para invitarte a un culto, para invitarte a una vigilia. Estabas cautiva y vino palabra. Nunca va a faltar la palabra. Y en este momento no falta la palabra, porque está corriendo gente que está dándole compartir, y a alguien le está llegando la notificación. Bueno, permítame ahora ir al capítulo 37 del libro de Ezequiel. Después de que Dios llama a Ezequiel, le muestra a Ezequiel, le revela a Ezequiel, lo unge como profeta, lo envía en el espíritu a un lugar donde había un montón de huesos secos. Y esta gente ya no tenía esperanza, dice la Biblia. Ellos decían: ya no hay esperanza, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Alguien ha llegado hasta ese nivel o hasta ese punto de ya no sentir nada, deseos de nada, de querer morir. Muchos están con esa mentalidad, una mentalidad derrotista, una mentalidad mediocre, una mentalidad del no puedo, una mentalidad de no voy a salir adelante. Dice la Biblia: nuestros huesos se secaron. He aquí ellos dicen, le dice Dios al profeta. He aquí, este es el pensamiento de ellos. Y ese era nuestro pensamiento antes. Antes de conocer a Cristo, ¿cuál era su pensamiento? ¿Qué era lo que usted pensaba? ¿Tonteras? Eso era lo que pensábamos. No había nada bueno. No había un buen pensamiento en nosotros. Un pensamiento de derrota, de desdicha, de fracaso. ¿Se sintió usted fracasada? Fracasé en el matrimonio, fracasé en el negocio. Esa era nuestra vida, ese era nuestro pensamiento. Pero vino una renovación, diga renovación. Dios renovó mi mente, Dios renovó mis pensamientos. Ahora yo pienso diferente. Amén. Ahora tengo la mente de Cristo. Y en la mente, una persona con la mente de Cristo, una mente renovada, ahí no hay derrota. Ahí no hay derrota. Vienen pruebas, pero no derrota. Somos derribados, pero no destruidos. ¿De acuerdo? Podemos ser derribados, pero no destruidos. Diga, hoy mi mente será transformada. Dios va a renovar mi mente. Viene una transformación y una renovación de parte de Dios. Los pensamientos que usted ha tenido el día de hoy, el porcentaje más alto de pensamientos que tiene el ser humano, hermanos, son pensamientos negativos. Yo no sé qué pensó usted por la mañana. Se levantó, me siento triste, me voy a enfermar, me va a ir mal, estoy agobiada, me estoy angustiada, me siento deprimido. Yo quiero orar por toda esa gente. Si usted es una de esas personas que hoy en la mañana se despertó, póngame su nombre. Si usted es una de esas personas que hoy por la mañana despertó y se levantó con un pensamiento derrotista, con un pensamiento de no puedo, de no hay esperanza, de cómo voy a pagar esa deuda, póngame su nombre, por favor. Gente que ha estado endeudada, gente que tiene que pagar una deuda y gente que ha estado angustiada, gente que ha estado pasándola mal. Póngame su nombre porque quiero orar por usted para que sea liberada en el nombre de Jesús. Sé que Dios a usted le va a liberar. Pastor, no sé qué hacer ya con mi marido. Ya no lo soporto este viejo. No sé cómo entrarle a este hombre. Este hombre es bien grosero. Yo no sé cómo hablarle a esta persona. Ya no puedo más, no soporto. Voy a irme de la casa. Voy a dejar mi casa. Voy a dejar todo botado. Ahí me están escribiendo los nombres.
Si usted es una de esas personas, quiero orar por usted para que sea liberada. Usted va a ser libre mientras va conduciendo el vehículo. Usted va a ser libre mientras está ahí en ese lugar. Usted va a ser libre en el nombre de Jesús. Amén. Dios usa al profeta para cambiar el panorama, el ambiente de muerte, de derrota de un lugar. Amén. Dios usa al profeta para eso. Y llega el profeta a cambiar completamente el panorama. Hombre de Dios. Y hoy, como hombre de Dios, como instrumento de Dios, como ministro de Dios, como hijo de Dios, como canal de bendición, como hombre que Dios lo usa como causa de bendición, yo vengo a decirle a alguien que habrá un antes y un después. Antes, un pensamiento de derrota, un pensamiento me voy a enfermar, un pensamiento que estará pasando en mi cuerpo, un pensamiento que estará pasando en mi salud. ¿Será que en este momento usted va conduciendo el vehículo y ahí ha estado angustiada por algo, angustiada por el dolor que tiene en su brazo, angustiado por el dolor que tiene en su pierna, angustiado por el dolor, por la afectación? Alguien que me escriba su nombre y que diga: pastor, yo he estado angustiado el día de hoy, me he sentido angustiado, me he sentido deprimido, ha venido un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, me he sentido extraño, emocionalmente me he sentido raro, me he sentido extraño el día de hoy. Quiero orar por usted, por favor. Quiero orar por usted. Quiero orar por usted. Póngame su nombre, porque quiero orar por usted. Y después de que termine este tiempo de oración, usted va a testificar y a los días va a empezar a sentir la mejoría. Y muchos, desde el momento en que termine el tiempo de oración, va a ser libre, se va a sentir una mujer nueva y renovada. Tu pensamiento va a cambiar. Hermano, yo soy un fiel creyente que la palabra de Dios funciona, que la palabra de Dios es viva y la palabra de Dios es eficaz. Y yo vengo a hablarle el día de hoy palabra, le vengo a hablar palabra, le vengo a hablar palabra. Yo no vengo a hablarle a usted el Paco y Lola, no. Yo no vengo a hablarle a usted el cuento de los tres cochinitos, no. Yo no vengo a hablarle a usted ninguna historia rara. Yo no vengo con historias aquí al micrófono. Yo no voy a contarle historias. Yo vengo a contarle la realidad. Vengo a hablarle de la palabra de Dios, la frescura de la palabra, lo que la palabra dice, de lo que encontramos en la palabra, que la palabra de Dios viene a transformar, el poder que tiene una palabra profética, lo que Dios hace por medio de su palabra. Alguien que reciba este momento mientras vayan en su vehículo, que reciba la palabra, mujer, recibe la unción que sobre tu vida va a caer. Dice la escritura: la mano de Jehová vino sobre mí. Ahí está. Está hablando el profeta Ezequiel. La mano de Jehová vino sobre mí. Él entiende perfectamente que es estar cautivo. Él sabía que era la cautividad. Él experimentó en carne propia el ser cautivo, estar en medio de los cautivos. Y en medio de la cautividad vino una visión y vino palabra y vino una dirección de parte de Dios. Usted puede estar pasando tu peor crisis, tu peor momento, que sobre tu vida viene una palabra fresca, viene una palabra revelada. Dios usa al siervo, el profeta, el instrumento para decirle el día de hoy que tu vida será transformada, que todo cambiará conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios sigue funcionando. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y la palabra que Dios le dio al profeta Ezequiel en aquel tiempo, esa palabra hoy se la está dando a su hijo Oscar para que la lance, para que la envíe hacia un vehículo, un hospital, un centro penal, una casa donde se encuentre alguien dentro o fuera de Costa Rica. Alguien que reciba esta palabra, que atrape esta palabra, que arrebate esta palabra y que diga: yo la aplico a mi vida porque yo he estado así. Me he sentido sin esperanza, me he sentido triste, me he sentido destruida, me he sentido agobiado, he sentido una sensación extraña en mi cuerpo, he sentido una sensación extraña, pensamientos que han llegado, que he tenido que, suave, ¿qué pasó aquí? Porque yo con estos pensamientos de derrota, gente, hay dos personas, escríbame su nombre por favor, hay dos personas que hoy le han llegado pensamientos, no que
No que haya tentado o que quiera atentar contra su vida, no. No que vaya a atentar o que haya querido atentar contra su vida. Pero hay dos personas que le llegó un pensamiento hoy de muerte. No de que se quitara la vida, no, sino una sensación de muerte. Si usted es esa persona, póngame el nombre. Dígame, soy yo, pastor. Soy yo. Ahí está la primera, una mujer. Wow, vea qué tremendo. Otro, Pablo. Otra, Shirley. Aquí están dos. Vea qué tremendo. Están un hombre y una mujer. Ahí están esas dos personas. Vea qué tremendo. Hoy, Dios está revelando en este momento que hoy le ha llegado. Uy, hermano, hay una presencia tremenda del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios va a derramarse. Yo no sé, alguien tiene que detener su vehículo. O si va en una presa, hermano, algo, hay una sensación, no sé, Dios puso algo tremendo en mi corazón el día de hoy, hermano. Gente va a ser liberada. Eso es lo que me muestra el Señor mientras va conduciendo el vehículo. Gente va a ser liberada. Hombre, mujer van a ser liberados. Libres de todo ataque de pánico, de todo pensamiento de muerte. Por acá dice una persona, yo he venido hace días así, me dice una persona, con sensaciones o pensamientos de que va a morir. Usted sabe que estos son ataques del enemigo, hermano. Usted sabe que como hijos de Dios, y no estamos exentos, el hecho de que seamos cristianos, esto no nos exime. Por eso la Biblia dice, resistid al diablo. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá. En la medida en que nosotros nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, él huye. Por eso nuestra vida tiene que ser una vida de sometimiento a Dios, de entrega a Dios, para que el diablo huya, porque anda alrededor como león rugente buscando a quien devorar. Aquí hay una cantidad de personas. Aquí alguien me dice, yo he venido así, yo he venido hace días así. No voy a mencionar su nombre. Pero hay varias personas, y quiero orar por usted, por favor. Quiero orar por usted. Personas que se han sentido sin esperanza, que no hay respuesta. Gente que se ha sentido asustada, que las noticias que ha venido escuchando le han llenado de angustia, de ansiedad, de miedo, de un temor, de qué irá a pasar. Gente que, es más, hay gente que no puede ni ver noticias, gente que no puede ver noticias, que no puede informarse de lo que está pasando en el mundo, porque eso le afecta emocionalmente. Gente que no puede y que eso le afecta emocionalmente. Póngame su nombre, por favor. Mire qué cantidad de personas. Hay una cantidad de personas que están escribiendo. Dice la Biblia que Dios pone su mano sobre el profeta y le dice a su profeta, profeta, háblale a estos huesos. Háblale a estos huesos. Profetiza sobre estos huesos. Dice el profeta que fue llevado y Dios lo puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y dice el profeta que eran muchísimos. Como hay mucha gente en este momento que está en esa condición. Muchos que están en esa condición. Hay mucho pueblo de Dios que ha sido bombardeado y atacado con pensamientos de muerte. Hay mucho pueblo de Dios, hermano, el hecho de que seamos pueblo de Dios, hijos de Dios, esto no nos exime, te dije anteriormente, de recibir algún ataque. No es que somos blancos del enemigo, hermano. Cuando una persona está fluyendo en la palabra, cuando un pastor Dios lo está usando para ganar almas, ese pastor es atacado. Vienen dardos del enemigo. Por eso Pablo dice, revístanse de la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Hay gente, quizá usted ganó un alma, o usted invitó a dos amigas a un encuentro. Usted invitó a un amigo a un culto de oración. Usted invitó a un familiar y ese familiar se reconcilió con Dios o aceptó a Jesús en su corazón. Solo el hecho de que usted gane solo una almita, solo el hecho de que usted gane un alma para Dios, ya eso al innombrable le revuelve la panza.
Usted sabe de qué estoy hablando. Y el innombrable Satanás, ¿sí? A ese innombrable le molesta, le choca el que un pastor esté siendo usado para ganar almas. En que una mujer, desde su puesto de trabajo, en una oficina, en una fábrica, en una tienda, en un hospital, en una clínica, en un mini super, en un taxi, donde sea, en un carro de Uber, eso le molesta al innombrable, que usted gane almas. Solo el hecho de usted ganar una alma, de que alguien se acercara a Dios, de que alguien dejara el vicio y empezara a buscar de Dios, inmediatamente Satanás le da una orden a los demonios para que vayan a atormentar a esa persona, para sacar a esa persona, para desestabilizar a esa persona, para golpear a esa persona. Recuerde que somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, para buscar la forma de golpear las emociones de esa persona, de traer desánimo, de traer alguna enfermedad, algún dolor, algo físico, algo que te afecte en tu salud. Si los últimos días usted se ha venido sintiendo mal en su salud, ojo con eso, es un ataque del enemigo que busca por dónde golpearlo a usted, por dónde desestabilizarlo a usted, por dónde tumbarlo, tirarlo y hacerle creer que ya no hay esperanza, que usted está destruida, que para usted no hay salida. Dios le dice al profeta: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y muchos piensan como la casa de Israel. Muchos piensan, he aquí ellos dicen, muchos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Muchos hablan. Ese es el lenguaje de muchas personas. No hay salida, pastor. No sé qué hacer con esta deuda. No sé qué hacer. Ya le he hablado mucho a mis hijos. No sé de qué forma hablarle a mi esposo. No sé de qué manera hablarle a mi esposa. No sé de qué forma. Ya le he hablado mucho a esta persona. Me siento cansada. Me siento desgastado. Estoy desgastada. Me siento agobiada. Me siento destruido. Me siento mal. Dios le dice al profeta: esto es lo que ellos piensan. Esto es lo que piensan. Ellos piensan de esa manera, pero yo vengo a cambiarles el pensamiento. Ese es el pensamiento normal, natural de cualquier persona. El pensamiento de qué irá a pasar el día de mañana. Si será cierto que vienen terremotos. Será cierto de que viene una pandemia. Será cierto de que hay que vacunarse. Será cierto de que hay que estar encerrados nuevamente. ¿Que qué va a pasar? Será cierto. Gente que anda asustada, gente que anda atemorizada, gente que anda con miedo. Será cierto, mucha gente está en esta posición, en esta condición. Pero Dios usa el profeta, hermano. Vea qué hermoso eso. Dios levanta al profeta, lo sacó desde los cautivos. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿De dónde te sacó? Te ungió, puso aceite en ti, te ungió. Y te dijo: profeta, yo te voy a usar, te voy a llevar a ese barrio, te voy a llevar a ese hospital, te voy a llevar a ese trabajo, a ese centro penal. Ahí en ese lugar, en ese centro penal, serás mi profeta, serás mi instrumento. Te voy a llevar a un lugar seco, donde no hay esperanza, donde no hay respuesta, donde no hay trabajo, donde no hay solución. Y serás mi sal en ese lugar. Serás la luz y la sal. Serás mi instrumento, serás mi trompeta, serás mi chofar, serás mi bendición en ese lugar. Serás el canal, el medio que yo voy a usar para traer un avivamiento, aleluya, para traer un avivamiento. Y Dios está levantando esta última generación de hombres y mujeres. Está levantando en esta última generación hombres y mujeres sin temor. Hombres y mujeres, profetas de Dios, ungidos de Dios, gente determinada y valiente, gente que no le tiene miedo a hablar y que no le tiembla la mano de poder hablar, que no le tiembla la voz de poder hablar y decir las cosas como tienen que ser, hermano. Hay gente que se cuida. Yo quiero decirte algo en el nombre de Jesús, que llegó el tiempo, hermano, de traer un despertar donde aquellos que hoy están dormidos, donde aquellos donde no tienen esperanza, traer una palabra de libertad sobre la misma iglesia que
estado dormida, sin esperanza, que entró en una zona de confort, que se acostumbraron a unos cultitos ahí, más o menos, donde no hay revelación del Espíritu, donde no fluyen los milagros, donde no hay manifestaciones del Espíritu de Dios, donde todo es monótono, donde todo se centró, hermano, hasta en el mismo pastor nada más, donde no le dan cabida o lugar al Espíritu de Dios, donde no hay revelación de palabra, donde no hay visión, donde todo se secó y la iglesia se ha venido secando. Y yo vengo como siervo, como ministro de Dios, a decirte el día de hoy: iglesia, escucha la palabra de Dios. Iglesia, avívate. Iglesia, entiende que vienen tiempos difíciles para la humanidad y la iglesia no puede estar dormida. La iglesia, pastores, ministros, tenemos que estar predicando y preparando la grey por el arrebatamiento del pueblo, de cada uno de nosotros, que un día seremos levantados por el Señor. No podemos estar en otra cosa, hermanos, que no sea predicar la palabra de Dios. Hoy se está entreteniendo a la gente con un montón de cosas. Se está entreteniendo a la gente, hermano, y hasta aburrido se vuelve todo, hermano. ¿Qué ha estado pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está sucediendo? Tenemos que sacudirnos de todo ese letargo. Es como un letargo, hermano, un adormecimiento horrible. Y el enemigo ha venido a adormecer a la iglesia, a no dejarla fluir en el Espíritu. Ya no hay palabra, ya no hay visión, ya no hay revelación. Se terminó la profecía, se terminó todo, hermano. Ya no hay nada. Ya no hay nada. Se siente seco el asunto. Dios le dice al profeta: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Esta última generación tiene que vivir. Y tiene que vivir en abundancia. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esta última generación tiene que vivir en abundancia. Tiene que vivir en la plenitud de Dios. Le dice Dios al profeta: ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Dios se las sabe todas. Amén. Dios se lo sabe todo. Él sabe todo. Y me dijo: entonces, profetiza. Si estás reconociendo eso en mí, que yo lo sé todo, que yo tengo el conocimiento de todo, profetiza sobre estos huesos y háblale a estos huesos. Háblale a ese compañero de trabajo. Háblale a ese compañero de trabajo. Si tú sabes, Oscar, quién soy yo, háblale a los oyentes. Si usted sabe, si sabes y tienes un concepto muy amplio y muy grande de quién soy yo, háblale a los oyentes y dile a los oyentes que despierten, que estén avivados, que estén apercibidos, que no descuiden sus lámparas, que no descuiden su aceite, que no descuiden su relación conmigo, que estén apercibidos, porque pronto enviaré a mi Hijo en las nubes para levantar a la iglesia, que vendrán tiempos difíciles para la humanidad, que vendrá tiempo de tribulación, pero antes de que venga la tribulación mi iglesia será levantada. Pero tienen que estar apercibidos, tienen que estar juntos y unánimes, tienen que guardarse para mí, tienen que vivir en santidad, porque sin santidad nadie me va a ver. Tienen que tener sus ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Que el que fumaba deje de fumar, que el que tomaba alcohol deje de tomar alcohol, que el que pecaba deje de pecar, que el que hacía maldades deje de hacer maldades y que se centre en mi presencia, que busque mi rostro, que se despoje de la vieja naturaleza y que se vaya renovando cada día más, que en su vida sea como una metamorfosis, que yo haré cosas nuevas en su vida, que yo transformaré ese hombre de adentro hacia afuera, que deje de preocuparse por lo externo, que se ocupe por lo interno, por lo que está dentro de él, que empiece a trabajar en su corazón, que saque el dolor, que saque el resentimiento, que saque la amargura, que saque la tristeza, que perdone a quien tenga que perdonar, que yo haré cosas nuevas, pero yo necesito que tú pongas de tu parte, que muy pronto la gloria de Dios será manifiesta sobre la humanidad, que muy pronto sonará el shofar, la trompeta, y mi pueblo será arrebatado y levantado. Que preparen sus corazones, que se humillen delante de mí, que mi pueblo que invoque mi nombre se aparte del peligro y del mal, y que
que se humille ante mi presencia y que yo derramaré bendición sobre ese lugar y vida eterna. Que todo aquel que estaba resentido, que se ponga cuentas, y que todo aquel que estaba enojado, en el nombre de Jesús, que busque mi rostro, que prepare su vida, que busque hacer mi voluntad y que viva en santidad. Profeticé. Profeticé como me dijo Jehová. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. Y así dice Jehová. Y esto es lo que dice Jehová. El tiempo se acorta. Cristo viene pronto. ¿Y qué estás haciendo con tu vida? ¿Cómo estás llevando tu matrimonio? ¿Cómo estás llevando tu familia? ¿Eres un buen sacerdote en tu hogar? ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? ¿Los estamos formando con valores? ¿Los estamos encaminando? ¿O nos volvimos padres fríos, indiferentes, calculadores, permisivos? No les estamos estorbando a nuestros hijos y estamos permitiendo, o le hemos permitido a nuestros hijos involucrarse en el sistema del mundo, enredarse en la corriente del mundo, siendo padres permisivos. De estas cosas Dios nos pedirá cuentas como padres. Y dice la Biblia: profeticé como me fue mandado. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Los cubriré de piel. Así dice Jehová: pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, hermoso esto, y miré. Dios te va a revelar y Dios te va a mostrar. Diga: mis ojos serán testigos de lo que Dios va a hacer en mi familia. Y miré. Vamos, mujer, profetiza sobre tus hijos, profetiza sobre tu hija y sobre tu hijo. Diga: mis ojos serán testigos de lo que Dios hará en mi papá, en mi mamá. Mis ojos serán testigos de lo que Dios hará en esta familia. Mis ojos serán testigos de lo que Dios hará en mi hijo. Y yo profetizo libertad. Se rompe toda cadena. Y yo profeticé. Dice: y miré. Y miré. Hay cosas que Dios te va a revelar. Hay cosas que Dios te va a mostrar. Diga: mis ojos serán testigos de lo que Dios va a hacer en el corazón de mi esposo. Mis ojos serán testigos de lo que Dios va a hacer en el corazón de mi esposa. Mis ojos serán testigos de lo que Dios hará en el corazón de mi amiga, de mi amigo, de ese hombre, de ese hijo, de esa persona. Yo seré testigo del poder de Dios. Y miré. El profeta miró. Dios va a ver, va a mostrarte. Dios te va a mostrar. Sus ojos van a ver la gloria de Dios, la manifestación de Dios en esa persona que antes era drogadicta y ahora es un siervo de Dios, que hoy puede estar consumiendo droga y puede estar en un búnker vendiendo marihuana o lo que sea, involucrado en el mundo. Pero tus ojos, mujer, serán testigos de lo que Dios hará en tu hijo. Hablo a esa madre que ha estado clamando por la conversión de su hijo. Le hablo a esa mujer que ha estado orando para que su hijo sea libre de toda droga, para que su hijo sea libre de todo vicio, para que su hija sea libre de toda prostitución, de todo alcoholismo, para que ese familiar sea libre de todo pecado. Le hablo a esa mujer, le hablo a ese hombre. Serás testigo, escucha bien. Vas a ver. Y miré. Y miré. Tus ojos no se cerrarán. Tus ojos no se cerrarán. Tus ojos van a ver lo que Dios hará
Amén. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Hasta eso Dios te va a mostrar. Hasta eso. ¿Cómo puede ver alguien espíritu? ¿Cómo puede ver una persona el espíritu? Podemos ver lo que vio el profeta, pero llegar a ese nivel de ver en el espíritu, de ver la manifestación del espíritu, hasta eso Dios te va a permitir, hermano. Ve al nivel de Dios. Hasta eso Dios te va a permitir el poder ver lo que Dios está haciendo en el espíritu de esa persona. Y dice, y miré, pero no había espíritu en ellos. No había espíritu, pero no había espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Háblale al espíritu. Háblale al espíritu. ¿Verdad? Ve el nivel a donde Dios nos lleva, que hasta eso nos permite ver en el espíritu. Saber si alguien está en el espíritu es pura chuleta, hermano. Si ver que alguien está en el espíritu es pura carne. Si ver en alguien, en ese pastor, si es un pastor que fluye en el espíritu, es puro conocimiento nada más. Puro conocimiento, pura letra, y no hay espíritu. Si esa persona se mueve en la pura carne, porque hay gente que tiene mucho conocimiento, pero espíritu nada, hermano. Hay conocimiento, pero no hay espíritu. Hay conocimiento. Entonces dice, profeticé al espíritu. Di al espíritu, así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor. Espíritu, ven. Ay, 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 ay. Espíritu, ven. Diga, espíritu, ven. Dígalo, levante su mano derecha. Espíritu, ven. Declárelo una vez más. Espíritu, ven. Llama al Espíritu Santo. Llámalo, 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 llámalo. Él es mi mejor amigo, llámalo. Yo llamo a mi mejor amigo, el Espíritu Santo. Llámalo, llámalo. Espíritu, ven. Espíritu, ven. Invócalo, llámalo, 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 llámalo. Llámalo, 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 llámalo. Trae la presencia del Espíritu de Dios. Atrae la presencia del Espíritu de Dios. Atrae la presencia del Espíritu de Dios. Y donde llega el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Cuando el Espíritu llega, hermano, si no, pregúntele a los discípulos en Pentecostés. ¡Ja! Lo que pasó ahí en el aposento alto, hermano. Lo que sucedió en el aposento alto. Pregúntele a los discípulos, vaya a Hechos y le pregunta a los discípulos, pregúntele a Pedro, pregúntele a los discípulos, métase en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y se da cuenta lo que sucedió en ese aposento alto cuando cayó la gloria de Dios en ese lugar. Amén. Pregúntele a aquel que fue bautizado con el Espíritu. Pregúntele a aquel que fue bautizado con el Espíritu. No hay nada más hermoso, el bautismo del Espíritu, hermano. Yo no sé si usted ha sido bautizado en el Espíritu, pero no hay nada más hermoso el ser bautizado en el Espíritu. Y dice la Biblia, ven, ven, llámalo, llámalo. Llámalo, que Él está dispuesto a venir. Él escucha tu llamado. Le dice, ven. Espíritu, ven. Espíritu, ven. Llámalo, llámalo sobre tu casa. Llámalo sobre tus hijos. Llámalo, ven. Espíritu, ven. Y usted va a empezar a sentir, hermano, algo diferente en tu casa. El ambiente, la atmósfera, los aires, todo cambia, hermano. Todo cambia, todo cambia. Cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, hermano, la manifestación del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, hermano. Hay gente que no cree en esto, pues lo siento por ellos. ¿Verdad? Lo siento por usted si no cree. Yo soy un fiel creyente que la presencia del Espíritu de Dios se hace sentir, hermano. Hasta huele. Hasta huele. Por eso le dije, vaya a Hechos y le pregunta a los apóstoles. Vaya, métase a Hechos de los Apóstoles. Y en el capítulo 2 se da cuenta de lo que ocurrió en el aposento alto, lo que pasó en ese lugar como lenguas de fuego. ¿Por qué si en aquel tiempo pasó? ¿Qué impide que en este tiempo no pase? Dígame alguien, que alguien me dé con argumento. ¿Y por qué si pasó en aquel tiempo, por qué en este tiempo no puede pasar? ¿Por qué entonces, por qué en aquel tiempo
Sí, sucedieron milagros. ¿Y por qué en este tiempo no pueden ocurrir milagros? Pregunto, o sea, la pregunta que hago. ¿Por qué si en aquel tiempo todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar otras lenguas? ¿Por qué en este tiempo la gente cuestiona también el don de lenguas? Y le choca cuando alguien es tomado por el Espíritu y empieza a hablar en lenguas. Obviamente tiene que haber un intérprete. ¿Pero por qué? La pregunta. ¿Por qué en este tiempo no se puede manifestar el Espíritu Santo como se manifestó en aquel tiempo en Pentecostés? ¿Por qué? ¿Qué hay diferente? Si Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Qué hay diferente? ¿Qué hay diferente? Que alguien me explique eso. Espíritu, ven. Espíritu, ven. Espíritu, ven, le dice el profeta. Profetiza el Espíritu, profetiza el Espíritu. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. ¿Para qué? Para que vivan. Sopla para que vivan. Donde llega el Espíritu de Dios, ahí hay vida, ahí hay libertad. Vida, el soplo de vida, el aliento de vida. Sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Y qué creen? ¿Qué creen que pasó en ese lugar? Profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos. Ve el poder que tiene, hermano. El poder que tiene la palabra, lo que sale de tu boca. Hay gente que se centra más en el dolor, en la angustia, en la enfermedad, en mi tristeza, en mi agonía, en mi luto, en mi duelo, en el no puedo. Le dan más valor a lo negativo que al poder de Dios. Pero Dios usa al profeta para cambiar el panorama de muerte, el ambiente de muerte, el olor a muerte. Ese lugar era un olor a muerte, a mortandad, era un olor feo en ese lugar. Y vino el profeta usado por Dios a cambiar el panorama. Hoy cambia el panorama de mi casa, dígalo. Hoy Dios me usa como profeta en esta casa. Dígalo. Hoy Dios me usa como voz de trompeta en este lugar. Dios me usa como profeta. Pero dígalo, por favor. Dígalo. Dios hoy me usa como profeta en este hospital, en este centro penal. Hoy Dios me usa como profeta. Aquí está la profeta de Dios, parada en la brecha, llamando, invocando al Espíritu de Dios que venga, que descienda sobre este lugar y que traiga libertad y que traiga un avivamiento sobre mi familia, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Hay presencia de Dios. Trae la presencia del Espíritu de Dios. Invoca la presencia del Espíritu de Dios. Que hay un antes y un después de este tiempo de oración. El dolor, la angustia, la tristeza, la agonía, la enfermedad, la depresión, los ataques de pánico, todo lo feo que usted sentía antes de este tiempo de oración, ahora se va en el nombre de Jesús. Donde llega el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Llamo la libertad. Se rompe toda cadena, se pudre todo yugo, se deshace todo argumento y toda mentira del diablo. Toda muralla es derribada, todo muro de opresión es derribado, toda fortaleza espiritual es derribado, todo espíritu contrario es echado fuera, todo espíritu de ansiedad, todo espíritu de depresión, todo espíritu de locura, todo espíritu de enfermedad, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy te declaro libre, mujer. Levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos, porque vas a ser visitada por el Espíritu de Dios. Vas a ser visitado por el Espíritu de Dios. Vas a ser ungido con aceite fresco. Dios va a aumentar tus fuerzas como las del búfalo. Hecho está. Amén y amén.